Shut up and sit down. Hi, suscríbete, porfa. Hola amigos, bienvenidos una vez más a su programa favorito, Falso Positivo. Porque fue que sí, o fue que no. Pero lo más seguro es que quién sabe. Capítulo 9. Ok, amigo. 9. 9. Naf en francés. Ah, perro. Ah, trilingüe, no más. Lo que deja la cuarentena. Políglota. Pues el día de hoy, amiguitos, vamos a hablar sobre los firewalls. Vamos a hablar sobre qué es un firewall, tipos de firewall, cómo funcionan los firewalls, diferencias entre los distintos tipos de firewall y firewall. Básicamente. Firewalls, básicamente. Una embarrada de lo mucho que abarca este tema de firewall. Una vez más. Y bueno, hablando de firewall, vamos a dar la definición de un firewall. Bueno, el sistema, un firewall lo podemos definir como un sistema que es capaz de proteger desde una computadora hasta una red de computadoras de, ¿cómo se llama? De conexiones de terceros, por así decirlo, ¿no? Lo que nos permite hacer el firewall, lo que nos permite es filtrar los paquetes de datos, ya sea de entrada y de salida, lo que nos va a dar dos opciones. Digamos, para mí es como el funcionamiento como de una barrera que nos va a dividir entre lo que queremos que llegue a nuestro computador o nuestro sistema de computadoras y lo que no queremos que entre. Esto me refiero al tráfico, ¿no? Por eso es que en la mayoría de los firewalls, o más bien cómo se manejan, hay una lista de permitidos y una lista de denegados. Y aquí vamos a hablar con nuestro niño rata, José. Es un experto en este tema. Y nos va a platicar más a fondo los tipos de firewall que existen. Ok, bueno, hablando históricamente, ya por los años 60, 70. En los años 1600. En los años 1600. Tin. Cuando el tirano manda. No, amigo, no, ya regresa. Te fuiste. No, bueno, ya hablando en serio. Anteriormente, o los primeros firewalls se denominaban como stateful firewalls. ¿Y cuál era la funcionalidad? Estos firewalls, las configuraciones, solo servía para políticas de tipo origen o IP origen, puerto destino, IP destino. Entonces, solo podía segregar este tipo de tráfico y era muy fácil, ¿no? O sea, tú decías, ok, para entrar a una página web, pues dices, bueno, esta dirección IP es la página web, el puerto 80, anteriormente no había HTTPS, puerto 80, y lo permites, ¿no? Y ese es un stateful firewall, es muy sencillo. Los stateful, todavía lo tienen los equipos, que puede ser como el Windows Firewall. Ese es un stateful firewall. O cualquier firewall a nivel host, a nivel equipo, ¿vale? Después de ahí vino la nueva ola de firewalls que ahora se llaman UTMs. Los UTMs ahora todavía siguen vigentes. ¿Y qué es esto? Existe un firewall, detrás del firewall existe un anti-malware. Por ejemplo, ¿no? Voy a dar un listado ahí, no está en orden, ¿no? Un anti-malware, después un IPS, después una caja que sea un filtrado web. Entonces tenías 10 cajas, ¿no? Esto se llama UTM. El tráfico era filtrado por cada uno de ellos. Tú querías salir a internet, ¿qué sucede? Pasas por la primera caja. Tu petición a internet pasa por la primera caja. En este ejemplo, por ejemplo, es el IPS, ¿no? Ok, analiza el tráfico, no es ninguna vulnerabilidad, ningún ataque, pasa a la siguiente caja. La siguiente caja es la de
anti-malware. Ok, hace el análisis del tráfico y dice, ok, no es un malware, haz la siguiente caja. La siguiente caja es el filtrado URL, ¿no? Ahora dice, ok, ¿está permitida esta URL? Sí. Ok, pasas a la siguiente caja. La siguiente caja es un stateful y dice, ok, permitido. Este es un ejemplo como muy corto. Eso es un UTM. Ahora, en la actualidad, a partir de hace unos años, salió lo que es el firewall o Next Generation Firewall, firewalls de nueva generación. Estos ya te permiten filtrar el tráfico por aplicativos, por aplicaciones. Ahora, ¿qué dices? Ok, bueno, quiero permitir que el usuario o la persona entre a Zoom, ¿no? Entre a Skype o su Skype funcione, su cualquier tipo de aplicativo. Entonces lo que haces es permitir la aplicación. Dices, ok, este usuario va a usar Skype, permite Skype solamente. ¿Cómo funciona? El Skype ya tiene un hash, tiene algún identificador y este es el que hace que permitas o niegues la aplicación. Sí, no se maneja a través de puertos, pero sí aplicaciones. Entonces, si el firewall ve que es una aplicación y la aplicación es Skype, está permitida. Ok, vale. Si es un Skype que va por un puerto no tradicional, entonces ahí es cuando empieza a hacer el análisis, cuando empieza la inteligencia y dice, ok, vale, es un Skype pero no viene por un puerto tradicional, entonces hay que bloquearlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es lo que yo conozco. Entonces ahí es cuando aplicas políticas. Esos son los Next Generation. Hacen el análisis una sola vez, a diferencia de los UTM. Los UTM hacen el análisis del tráfico 3, 4, 5, 6 veces, dependiendo de los módulos. Y el Next Generation solo lo debe de hacer una vez. ¿Sí? Es una diferencia bastante grande. Hay firewalls que se hacen llamar Next Generation Firewall, pero realmente siguen siendo UTMs. ¿Sí? Ahí el tráfico sigue. ¿Cómo te das cuenta que es un UTM o que es un Next Generation Firewall? Ok, lo puedes generar a través del throughput. El throughput que te da el firewall. ¿Qué es el throughput? El throughput es el tráfico total que puede analizar el firewall o el tráfico total que pasa a través de toda tu red. No significa que, por ejemplo, yo tengo un enlace de 100 megabytes o 100 megas de alguna empresa, no significa que mi throughput sea 100 megas, ¿ok? Puedes tener switches de 1 gigabyte, ¿no? 10,000 switch gigabyte, y no significa que tu throughput sea de 1 giga. El throughput es la suma total de todo el tráfico que pasa en tu red, ¿sale? Entonces tienes que revisar esa parte. Ahora, para identificarlo, te das cuenta porque un UTM, cuando tú le activas todos los módulos de validación, anti-malware, IPS, filtrado y todos los que traiga, el throughput de ese firewall se ve mermado, se ve disminuido en una proporción muy alta, ¿sí? Por ejemplo, tiene el firewall, las especificaciones dice que te soporta un throughput de 10 gigas. Pero si le activas el módulo de anti-malware, el módulo de todos los módulos, tu throughput se reduce a 50 megas. Entonces, eso es un UTM. Un Next Generation Firewall sí te reduce el throughput, pero en menor medida. Por ejemplo, te dice, tienes un throughput de 500 gigas. Ahora, si activas todos los módulos, tu throughput se reduce a 400 gigas, ¿no? Entonces, así es como puedes diferenciarlo. Esos son los 3 tipos de firewall: el stateful, el UTM y el Next Generation. Son los que existen actualmente. Ok, y ¿Una eso duda? Ajá, bueno, si te fuiste hacia los pros, pero por ejemplo los básicos, bueno, las divisiones básicas, por ejemplo, que es los de tipos de software y los físicos, ¿no? O sea, virtuales y físicos. ¿Cuáles recomiendas más? ¿Virtual? Eso depende mucho de la infraestructura que tengas aplicada. ¿Por qué?
porque actualmente pues sabemos que muchos estamos ya en la nube o las empresas están en la nube y cómo aplicas un firewall en tu red, ¿no? En tu red privada en la nube. Para eso aplican los firewalls virtuales, para poder proteger eso y bueno, hay muchos firewalls que ya tienen esa aplicación. Como el ¿no? de nosotros, el de Windows, ¿no? El de Windows, ese es un firewall a nivel host, a nivel local, local. que es un host, un stateful firewall completamente. Sí que eso lo tenemos todos en nuestras compus. Ajá, sí. Ahora, un firewall físico obviamente solo aplica cuando tienes una infraestructura, cuando estás en un lugar físico. Exacto. Sí, pero bueno, ya para darles una clase de esto, actualmente sabemos que hay infraestructuras híbridas donde está tu red local y aparte tu red en la nube y se aparte pueden usar ambos, ¿no? Ajá, entonces ahí tienes que aplicar los distintos tipos de firewall. Incluso en las máquinas virtuales o los hipervisores que existen como VMware, como Citrix, puedes poner firewalls a través de ciertas aplicaciones. VMware lo maneja con NSX, donde metes un firewall virtual y puedes estar segregando todo el tráfico que está en tu red virtual, que si lo tuvieras a nivel perímetro no podrías ver. No, es la diferencia o es la forma de cómo tú puedes saber si te sirve un firewall virtual o un firewall físico. Va. Sí, rápido, 2 minutos. Cuando a alguien le apasiona lo que le gusta. Di algunos cursitos de firewalls algunas veces. He dado cursitos. No, hombre. Amigo Charlie. Me quedé así de... Es que lo que dijo el compañero. No, pero ustedes también han administrado firewalls, ¿no? Bueno, tú, Gaby, más temas firewall a nivel local, a nivel, no sé, software. Sí. Carlos, tú también has administrado firewalls perimetrales, virtuales, a nivel local, de varios tipos, ¿no? Sí. Básicamente... Mi experiencia llama a... Pues sí, los que administrábamos eran... bueno, en un principio era uno que estaba básicamente destinado para las VPNs. Era el externo. Y manejábamos el interno para segmentar nuestra red. Ese era el que administraba. Y sí, como lo comentas, era un Next Generation que pues ya podíamos ahí segregar de si permitíamos, por ejemplo, para algunas áreas, redes sociales, pues si lo que les preocupaba era fuga de información, lo que hacíamos era a nivel del firewall crear una regla para que pudieran usar redes sociales como Facebook o WhatsApp y web, pero que no pudieran transferir archivos o notas de voz. O sea, venía ahí segregado en el rubro de cada una de las aplicaciones para que lo pudieras bloquear así. Entonces era lo que aplicábamos. O pues tal cual no permitir una aplicación o permitirla, porque creo que sí llegó a bloquearnos algunos el Skype empresarial y entonces hubo que abrirlo, permitirlo para que conectara. ¿Qué otra conexión? No, bueno, deben fuera conexiones internas, no ha habido así problema, más que pues para las consolas, ¿no? Si las tenemos aisladas para que no conecten hacia internet, pues ahí permitimos una configuración de reglas básicas de URLs, un listado de URLs e IPs y puertos hacia donde hay que permitir la conexión, que esto viene siendo la configuración como si fuera un stateful, que nada más estamos dando dirección de origen, puertos de origen y direcciones de
y puertos de destino, a donde nos vamos a conectar. Que sí era lo que de hecho uno se enfrenta con los proyectos donde vas a instalar consolas que tienen que comunicar hacia internet, este tipo de permisos. Ahí no es tanto de seleccionar la aplicación, sino las direcciones y origen y destino, así como los puertos. Y de los de nivel host, ahí los niveles de host ahí va a depender más como de los tipos de aplicaciones que vaya a manejar, porque igual para que no se estén conectando a ellos, unos proyectos que estábamos permitiendo nada más la comunicación para los de hacia el software de videovigilancia, ese, y hacia las consolas, pero de ahí en fuera todos los demás que no íbamos a ocupar había que bloquearlo, y pues eso no lo hacíamos a nivel red, porque pues aparte de que era una red pues que estaba distribuida, no era una sola localidad, era pues no iba a aplicar las mismas reglas para todos los equipos. Entonces ahí es donde restringimos a nivel de servidor para permitir solamente la comunicación hacia base de datos, hacia consolas y hacia el software de videovigilancia, que era lo más crítico, que pues si lo tumbábamos era yo creo, no super cantidades, pero sí va a ser una penalización significativa, porque hasta para los reinicios que requeríamos cuando instalábamos software o se actualizaba versión, sí nos ponen muchos peros. Sí, recuerdo ese proyecto. De hecho, nos tocó, fue un bomberazo, no sé si te acuerdas, que se cayó toda la videovigilancia a nivel nacional de esa empresa. Una mala configuración de la red. Esta empresa que después se podría catalogar el incidente como un tema de seguridad. Porque y míralos tan tranquilos. Estuvo pesado, se bloquearon todas las conexiones de las cámaras a nivel nacional. Entonces, y bueno, Latinoamérica creo que también algunos puntos en Latinoamérica que había. Y pues sí, hubo ahí problemas, tuvimos que movernos de ciudad. Carlos y yo. Sí, nos avisaron del problema. Nosotros no lo llevamos, cabe mencionar, no fue problema de nosotros. Pero nos hablaron, nos pidieron apoyo y tuvimos que movernos de ciudad para ir a arreglar el problema, detectar el problema y buscar la persona que causó el problema, ¿no? O quién hizo esa política que bloqueó todo, ¿no? Estuvo bloqueado por más de 72 horas. ¿Y si lo encontraron? ¿Sí supieron quién fue? ¿Sin decir nombres? ¿Sí? Claro. Obvio. Sí, llegamos Carlos y yo y llegamos dando cachetadas primero y ya después preguntamos qué había pasado. Y bueno, nadie quería aceptar su culpa, entonces analizando logs, eventos, descubrimos quién había realizado la actividad, porque pues sí fue un problema grave que sucedió. Afortunadamente no pasó a mayores, pero sí recuerdo ese día. Pero eso fue por una mala configuración ¿pero qué fue? ¿De no permitir la IP o de protocolo? Bloquear todo, nada más. Sí, se aplicó la activación, bueno, se activó el firewall para que comenzara a bloquear. Pero ¿fue un block any to any? Básicamente pues no había nada permitido ni nada. Entonces, como es a nivel local, imagínate, el bloqueo fue general, bloquearon todo completamente hacia el servidor de entrada y de salida. Entonces, ¿cómo te conectas? Ya nos reportaban a las consolas de administración los equipos, los servidores, y lo que tuvieron que hacer es manualmente
uno por uno entrar y desactivar el agente de firewall que tenía instalado. ¿Cuántos eran? Eran como 300 equipos a nivel No nacional. manches. Más o menos. Y tenían que hacerlo uno por uno, pero para hacer eso tenían que pedir acceso, ventanas, porque obviamente el área de seguridad está separada del área de servidores, administración, redes. Entonces fue una tarea tardada. Creo que tardaron como 2 semanas en activar el 100% de equipos, pero sí pasó algo grave. Nosotros nada más llegamos a ver quién fue. Llegamos a hacer el análisis, se puede decir que el forense de lo que pasó, qué había sucedido. O sea, el análisis es literal como la filosofía de los firewalls, ¿no? Todo lo que no está autorizado está prohibido. Me encanta esa filosofía, ¿no? De hecho, esa filosofía está basada porque existen 2 formas de implementar firewalls, que es permitir todo y bloquear lo que no quieres, o bloquear todo y permitir solamente lo que quieres que salga. La segunda es la mejor forma de implementar un firewall. Bloquear todo y permitir solamente lo que quieres, explícitamente lo que quieres que salga. Ok, y esos son también, bueno, eso es a lo que nos enfrentamos a veces en algunas, bueno, lo complejo que yo veo, ¿no? En implementar un firewall, que es el analizar, hacer un análisis, un barrido del tráfico, ¿no? Para ver. Bueno, es mucha chamba el estar viendo qué es válido, qué no es válido, y más cuando pues también dependes de otras áreas, porque no solamente es seguridad, dependes, como tú dijiste, del área de redes y también de los administradores. Sí, como bien comentas, Gaby, y es un muy buen punto. Cuando implementas un firewall existe, y más en empresas grandes, existen muchas áreas que se ven involucradas en esta parte y que deben de estar al 100% en contacto para poder aplicar reglas. Debe de haber obviamente ventanas de mantenimiento que te puedan ayudar para aplicar una regla. No puedes aplicar una regla nada más porque sí, no puedes bloquear algo nada más porque sí, y más en empresas que son grandes, porque puedes causar un problema bastante crítico para ellos, que les puede costar millones, miles, lo que sea, ¿no? Entonces hay que fijarse bastante. Esto no pasa en las empresas pequeñas porque pues obviamente tienen más control de hacerlo. Lo aplicas y luego validas, entonces es mucho más fácil. Aparte a nosotros nos encantan las ventanas, ¿verdad? De mantenimiento en la madrugada, en los fines de semana. Nos encanta. Es como, no les pasa que luego así de, ¿por qué estás trabajando si es sábado, no? Ventanas de mantenimiento. Nosotros trabajamos mientras ustedes descansan. Para darles un servicio de calidad. Y trabajando y volteando a ver a los que están dormidos, tan bonitos. Marcándole al de sistemas. Oiga, Inge, ya puede checar que no te conteste. Y luego te tardan en contestar 1 hora. Sí. Se quedan dormidos. No, es que sí bloqueó, Inge, ¿qué pasa? No, pues lo bueno es que era en un horario en que casi no hay tráfico, jovencino. Sí, hay ventanas luego a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, después de las 12 de la noche y bueno, sí, tenemos que estar ahí para poder aplicarlas, ¿no? Pero, exacto, pues así es esto, para proteger los equipos críticos. ¿Alguna otra experiencia, Carlitos, que te hayas llevado mal? A lo mejor de que ya te tocó llegar a administrar un firewall que estaba ya implementado, pero implementado mal. Bueno, como el caso que dijiste ahorita del de las cámaras. ¿Aplicaron la regla? Ya fui yo. Sí, que borró la... No. Borró la consola de administración. Borró la consola de sí, pero fui yo. Entonces no lo voy a decir. Llegar a... Bueno, pues es que nos pasaron proyectos que hubo que arreglar un poco de un retoque. ¿Pero qué fue, como un tuning de las reglas o...? Un tuning de la consola y de la configuración. Porque en una,
¿Cuál fue el más chulo? Que había un montón de políticas generadas. O sea, que eran mismo sistema operativo con tu Linux, Red Hat. Pero si uno era de correo, no de correo. Bueno, un aplicativo, el aplicativo A, tenía su política. El aplicativo B tenía su política. El aplicativo C tenía su política. Entonces, eran cambios mínimos. Y que pues, al revisar eso, iba a ser casi le habían estado aplicando generar reglas, una para cada uno de sus servidores. Entonces, pues o sea, sí vas a tener un firewall de software para cada uno de tus servidores, o sea, para aplicar la protección a nivel local. Pero pues el que lo hagas así es prácticamente como si tuvieras que ir a instalar o a configurar el firewall de Windows en cada uno de tus usuarios, ¿no? O sea, te tienes que meter a cada una de las configuraciones y hacer el cambio. No lo puedes replicar porque como estaban generadas configuraciones muy, muy específicas, pues sí era demasiado relajo. Entonces lo que se propuso fue englobarlas para reducir los grupos y aún así quedó un número elevado de reglas, pero ya no tan complicado de administrar como la primera, que era casi una por servidor. Sí, había es políticas como, que tenían 2 servidores y así de no manches. sí, es como ahorita también que yo, o sea, Firewall también apenas estoy como entrándole chido, tratando de entenderlo. Y me acuerdo que cuando trabajábamos juntos sí teníamos un cliente que usaba Firewall, pero y que tenía cada quien su puerta de listas, su lista de puertos y sus reglas, ¿no? Te voy a dar un tip. A ver. Cuando tienes muchos servidores, y más cuando es un host firewall que tiene su consola de administración, donde ves todo y puedes aplicarlo, normalmente lo que yo hago por recomendación y por mejor administración es generar perfiles. ¿Cómo lo haces? Generas una política base por sistema operativo. Por ejemplo, para Windows, Linux, Solaris, todos los sistemas que tenga la empresa, ¿no? Una base. ¿Y qué aplicas en esa política base? La pones como política base Windows, ¿no? Entonces ahí Eso ya está. configuras todo en modo tab, en modo monitoreo. Ok, ya tienes tu análisis, ya sabes qué vas a hacer. De esa política base generas una nueva que está basada en esa, donde ya tú cambias las políticas a modo bloqueo. Sí, dependiendo del tráfico. Pero Windows, cada sistema operativo tiene políticas que son definidas para el sistema operativo. Por ejemplo, existen puertos random que mucha gente no pone. Los random ports de Windows, de Linux, Red Hat, Ubuntu, todos tienen diferentes random ports. Tienes que ponerle en la política base esos random ports. Entonces, ya tienes una política base que es monitorea y una política base que ya bloquea en lo básico, ¿no? Que permite lo básico y bloquea todo. Ahora generas, por ejemplo, si dentro de los Windows tienes un Active Directory, tienes un File Storage, tal, entonces vas a generar 3 políticas, una para Active Directory, una para File Storage y otra para, no sé, página web. Ya tienes 3 políticas base. Entonces, cada servidor que tengas que sea un Active Directory, le vas a aplicar la misma política. Cada servidor que sea página, le aplicas la misma política. Entonces, ya no tienes 200 políticas, tienes 3, 4, 5 políticas nada más. Si algo pasa, si necesitas un puerto que te faltó que aplica para todos, lo que haces es, lo pones en la política que está más arriba para que aplique a todos. Si solo es específico de ese servidor, lo pones en la política específica de ese sistema operativo. Sí, te ayuda a administrarlo bastante. Igual en reglas de firewall, te recomiendo hacer reglas de firewall generales, donde vengan los random ports, los puertos que ocupa el aplicativo,
Y, por ejemplo, política de firewall para Windows Server, para Active Directory. En esa política tú ya pones todos los puertos que sabes que utiliza Active Directory. Entonces, cuando encuentres alguno otro que es Active Directory, le aplicas esa política. Y cuando hay algún problema, que te falta un puerto, que necesitas aplicar un puerto, solo lo aplicas a la base. A las políticas de firewall no lo aplicas a tu política general. Ujú. Eso te ayuda en la administración. Es complejo, es más tardado, pero una vez que lo haces, la administración se vuelve bastante fácil. Me han criticado por hacer este sistema de administración, pero ha funcionado, funciona bien. Y cuando me pedían agregar una política, no modificaba la política del equipo, sino nada más agregaba a un grupo y automáticamente funcionaba en lo que necesitaba. Y pues ya la parte más chida, bueno, cuando ya pues más efectiva, ¿no? Tanto de nuestra parte, que somos los que vamos a administrar el firewall, como los administradores de los servidores, que se dan cuenta es cuando ya les empiezan a bloquear algo. Ya, oye, chécame si en los logs, si hay bloqueo de tal IP o de tal servidor o por tal puerto, ¿no? Entonces ya es ahí cuando pues, ya mejor ahí le lleno en mi descripción de qué es. Oigan, ¿qué? ¿No? Aprovechando de qué es. Porque ahí, pues eso también nos ayuda. Es la recomendación de, por ejemplo, tú estás haciendo ese análisis. Tú sacas un reportito o sacas un listado de puertos con base en el análisis que tú realizaste, que te llevó un día, 2 días, 3 días, una semana, 15 días, lo que tú quieras. Tú ya tienes un listado. Lo recomendable es que ese listado se lo pases al administrador del servidor y le digas, oye, tengo estos puertos que veo que tienen tráfico, son válidos, corresponden con lo que tú tienes, entonces ya él te debe de confirmar, porque si tú aplicas la política y dices, pues lo permito, y resulta que era un malware que estaba ahí conectándose todo el tiempo, pues ya valió, ¿no? Entonces hay por eso pedir la autorización. Sí, exacto. Y se enviaba el listado, le decía, oye, tengo este listado de puertos, confírmamelo con el administrador del servidor para aplicar las políticas. Yo lo aplico esa configuración y el servidor funciona, se mantiene en monitoreo durante ciertos días, los bloqueos, todo eso. Si salen algunos más, le informas, y así para que puedas generar y hacer el fine tuning del firewall. Realmente un host firewall, ya que lo aplicas y haces el fine tuning, ya no tienes que estar cambiando las reglas, no es como un firewall a nivel red. Se aplica y como que así queda, y ya, casi para siempre ya se quedó así. Sí, exacto. Sí, es algo de chambita, ¿no? Y más porque pues yo nada más administraba esos poquitos, ¿no? Yo, bueno, no los administro, estoy ahí en la parte de la implementación, pero pues sí, es más chambita. La administración es sencilla, la implementación es lo complicado. Exacto. Ahora los entiendo, amigos. Ahí es donde haces todo el trabajo. Ahora los entiendo. Sí, y es más difícil cuando no conoce el cliente o las personas que administran no conocen los puertos que necesitan. Ahí es cuando se complica más y pues te lleva mucho más tiempo. Pueden prolongar una implementación de una semana a meses, años, ¿no? Y al final te dicen, no, ya no voy a activar el firewall porque cada vez me bloqueas algo. Como igual con el antivirus. Es que me bloquea todo. Lo voy a dar de baja. Entonces, así es como sucede en las empresas. Y bueno, a mí me ha tocado muchas historias de ese tipo. De terror. De terror que he tenido que velar. Implementaciones o cambios de firewall de más de 12, 24 horas, donde tienes que estar validando, probando y revisando cada cosa, ¿no? Y luego cambian de canal ya que les hiciste la chat. Sí, ¿no? Todos se van con alguien más. Me han contado. Y después regresan contigo porque resulta que lo que tú hiciste sí funcionaba.
O sea, ¿qué otras cosas se han topado con firewalls? O más bien, mejor vamos a ver qué recomiendas para implementar un firewall. Pues lo que siempre llevamos diciendo, ¿no? Tener nuestro inventario en primero de Por los favor. servidores y la parte de conocer la red, ¿no? Cómo está la infraestructura. Porque pues también tienes que saber qué quieres proteger y a quiénes, ¿no? ¿Qué y quiénes? Creo que es como tú siempre has dicho, ¿no? Es la parte, el punto número 1. El punto número de todo, el inventario. Tuviera un inventario de los puertos, el servidor, lo que realiza o las actividades, el servicio que ofrece ese servidor, sería mucho más fácil la aplicación de políticas. Ahorita lo que tienes que hacer es un análisis que te está llevando 1, 2 días, 3 días por servidor y tienes servidores, imagínate 6. Chulada. Lo que dura el contrato. Un año tiene 365 O sea, 6 años, 6 años. casi. para aplicar políticas a... Y las Sí. licitaciones duran 3, ¿no? ¿Y qué te Máximo piden, 5. qué te piden cuando contratan un servicio? Que lo implementes en un mes, 3 meses. Exacto. Entonces, ese es el problema. Tú ahorita lo estás viendo. Te tardas 2, 3 días en revisar, hacer un análisis de firewalls y lo haces muy rápido, ¿no? Pero ya aún así tienes que estar a la expectativa de que puedes estar bloqueando algo más. Y tienes que, aparte de eso, monitorear que no estés bloqueando algo que se te pasó en el análisis. No, yo ya espero. Fíjate, haciendo el cálculo, el contrato duró 1 año, nunca vas a acabar, vas a tener deductivas porque no se puede. No voy a tener mis bonos. Bono de fin de año. Pero eso no es problema de la persona que está implementando, sino es problema del administrador que no tiene un inventario, que lo hemos recalcado desde el primer programa, no tiene un inventario donde esté todo eso, ¿no? Sí, amigo, pero el cliente es primero. Y el cliente tiene la razón. Bueno, pero tampoco te pueden culpar porque algo no quede, ¿no? Si lo logras, pues muy bien. O sea, súper bien porque se pudo lograr. El clásico, ¿no? Yo di todo de mí. Ya, lo que pase. Y bueno, tú lo estás viviendo, Gaby. Es correcto. Estás viviendo ahorita, Carlos y yo lo hemos vivido ya muchas veces. Y pues sí, es complejo, es difícil, pero se tiene que hacer, ¿no? Al final de cuentas estamos bajo un contrato que dice que tú lo vas a poder hacer. Lo tienes que hacer. Y ya, pelaste gallo. No importa cómo lo hagas, ¿no? Te vendiste como experto. Me han contado, ¿no? También. ¿Qué pasa así? Tienes que hacer, al final de cuentas, tiene que salir ese trabajo, tienes que hacerlo bien. Y la forma como que te platicé hace rato es la mejor forma que yo he encontrado para administrar firewalls local. Sí, ahí la llevamos. Nada más que a veces. No lo vas a lograr. O lo vas a lograr, pero cuando quieras ya lo pases a la persona que lo va a administrar, va a ser inadministrable. Sí, ahí la llevamos. Ya creamos las bases por sistemas y estamos en monitoreo, viendo a ver qué pasa. Seguro cobro $100 por hora, si quieres. No, pero y ese sistema funciona también en firewalls perimetrales, ¿eh? Tú lo aplicas, generas políticas y lo aplicas por grupos y al final de cuentas, si quieres aplicar algo más, solo lo aplicas al grupo, no a la política. Eso Sí, te ayuda a la administración. Primero, a que tu tiempo de respuesta sea mucho más rápido. En menos de 5 minutos tú ya aplicas una política. Segundo, no te llenas de 10,000 políticas, porque he visto firewalls con 10,000 políticas y que es inadministrable, ¿no? No, Porque, sí, y aparte. No, y aparte son políticas que, por ejemplo, creó ese administrador, el que estaba en ese tiempo, ¿no? Se va y pues tienes que entrar y ver qué es lo que se trata de cada política. Y para eso es la importancia de la memoria técnica y el archivo de Ay, memorias de. documentación, ¿no? Que yo lo que hago en la memoria técnica solo lo básico y en un archivo ahí es donde meto toda la información para que tú sepas a qué grupos pertenece
cada usuario, qué políticas le aplican a cada usuario y tú puedas saber cómo se administra. Es la importancia, es como la programación, ¿no? Si tú no documentas tu código, pues el nuevo que llegue no va a saber. O ni tú mismo vas a saber cómo está, ¿no? Así de esta configuración solo Dios y yo la sabemos, pero ahora solo Dios la sabe. No, hombre, amigos, y luego lo interesante es que compile, pues es que voy a andar documentando, ¿no? Lo interesante es que funcione. ¿Qué terminas haciendo? Poniendo la política hasta arriba para el nuevo usuario, duplicando políticas, duplicando información que se te va llenando. Entonces es lo necesario, y Carlos lo vio cuando le entregué la administración de ciertos firewalls. Estaba por políticas, por grupos. Entonces tú ya nada más agregabas al grupo, Lo movías, ajá. y no necesitabas más. O sea, en menos de 5 minutos tú ya tenías la política aplicada, y eso ayuda bastante. En la administración es mucho mejor, la implementación tarda más, pero a la administración te ayuda bastante, siempre y cuando el administrador sepa, ¿no? Porque luego no saben y lo terminan haciendo mal. ¿O no lo hace? Carlitos, otra recommendation. Ya vamos a cerrar con las recomendaciones, ¿no? Pues ya será una, la mía, la del inventario, nada más que tú te fuiste como... ¿Cómo? A ver, don Tobán. Siempre Ok. dejas al Charlie sin palabras. Pues. La recomendación, el inventario. Ajá. Sí. Recomendación 2, todo lo que acaba de decir José. Resumen, el inventario. La recomendación, compa. Lo que dijo el compañero otra vez. Para implementar el firewall, ¿verdad? O sobre los firewalls, como que. Sobre los firewalls. Tenemos inventario, ¿verdad? Tenemos... Yo creo que otra recomendación, perdón que te quite la palabra, compa. Me lleva la... Sé que estás expresándote mucho. Perdón Pero por es que Gaby ya dijo la más importante, ¿no? El inventario. Es- 100 mexicanos dijeron el inventario. El inventario es lo más importante. Otra es tener un diagrama de red. Diagrama La de menos y la menos popular, Charlie. La que te está costando. la menos popular, la que casi nadie quiso. El que nadie dijo fue... Para administrar, ¿lo que recomiendas tú? ¿Qué? Pues por eso yo no administro esa chingada. Ya, por eso dejé el changarro ya. No, pues hacer revisiones periódicas para identificar posibles reglas duplicadas y poder mantener una administración limpia que siga siendo sencilla. Pero podemos definir como un fine tuning, ¿no? Un QA. Andas. Fine tuning, en firewalls el fine tuning es todo el tiempo, más en firewall de red. Todo el tiempo te están pidiendo cosas. En servidores no tanto a nivel local, pero como bien dice Carlos, el revisar las políticas constantemente para eliminar las que ya no funcionan, o las que ya ni siquiera aplican, o las que están duplicadas. Eso te ayuda a mantener una consola sana, una consola estable. Ah, Charlie. Políticas. Y la menos popular de todo, siempre. Tener un backup. El backup Así. de Esa era la reglas, menos popular, Charlie. No. backup de las reglas. Todo. Y La menos menos- popular porque siempre. ¿Hiciste el backup? Eso más. ¿Cómo se llama? Se me fue la palabra, como cambio fuerte, cambio grande en el equipo, hagan un respaldo. Para todo. Para todo. Creo que es como ley de vida de los informáticos. Backup. También. Backups. Si vas a hacer un upgrade, haz un backup. Simón. Un downgrade, haz un backup antes. Y si no lo voy a hacer, también Porque Eso pasa le- que tener luego backup. dices,
hacen el upgrade y ya te hablan como tercer nivel y oye, es que no jaló. Te conectas y, oye, ¿tienes el backup? ¿Qué te iba yo a decir? ¿Ya viste mi tenis? Sí. ¿Quieres ver mi Fosfo, tenis? fosfo, Esos. fosfo, fosfo. A mí recién me pasó que, bueno, esto fue en una compu. Mi hermana me dijo, formateamela, ¿no? Porque pues ya está medio lenta. Cámara. Obi, paracetamol. Y había una carpeta que decía memoria, ¿no? Pero ya tenía ahí como un mes arrumbada la compu y me dijo, según ella, ¿no? Ella dijo, yo no recuerdo que me dijo, cuando la vayas a formatear me dices para guardar la información, que estaba en la carpeta de memoria. No. Y ahora que ya la formateé, vi esa carpeta, pero dije, ay, dice memoria, porque se acaba de comprar una memoria. Dije, ay, ya la de haber guardado en la memoria, ¿no? No. Actualizar, porque estaba en Windows 8 y lo actualicé a Windows 10. Sí, a Windows 10, Simón. ¿Desea conservar sus archivos? No, ¿para qué? Si ya está guardado en la memoria. No, y pues ya te imaginarás la caguiza que me dio. El backup es importante. Sí. Te puede salvar y te puede ayudar mucho cuando algo falla. Es correcto. Y Listo. bueno, amigos, con eso damos por terminado nuestro capítulo del día de hoy. ¿Sí? ¿Eso es un sí? Ok. Pestañea si es un sí. Pestañea 2 veces si es un no. Hey, amigos, pues esto fue todo por el día de hoy en Falso Positivo. Porque fue que sí, o fue que no. Pero lo más seguro es que quién sabe. Suscríbanse, Suscríbanse. denle like, compartan, ayúdenos, difundan. Ya pronto aquí Carlitos y sus 1000 fans va a empezar a hacer sus... Bueno, después de la pandemia va a hacer sus reuniones con fans. Vamos a dar un solo de 5 minutos cada programa. Oye, Carlitos, mándenos su correo para que Carlitos les mande un saludo, es gratis, aquí no los vamos a cobrar. Carlitos va a mandar sus saludos gratis. Tienen sus comentarios por WhatsApp. Y pidan saludos y con gusto se los pasa Carlitos. Próximamente OnlyFans de Carlitos. Y... Vale, amiguitos. Ay, se acabó. Sí. Shut up and sit down.